Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy de desarrollo personal es la defensa de los derechos humanos. ¿A qué llamamos derechos humanos? Es el conjunto de principios, instituciones y herramientas que promueven el respeto a la dignidad del ser humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217 A. Tercero, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y han sido traducidas en más de 500 idiomas. Los derechos fundamentales son la vida, la libertad e igualdad, la propiedad, libertad de conciencia, intimidad y buen nombre, libertad de culto y de religión, libertad de opinión, información y prensa. También tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, a diferencia de los derechos individuales, que son derechos de poder, para realizarse en el mundo. El hombre necesita la ayuda de la sociedad a través de sus gobernantes, a fin de obtener los medios para la satisfacción de sus necesidades, como los derechos a la alimentación, habitación, vestido, salud, trabajo, educación, cultura y seguridad social. La dignidad humana como fundamento de los derechos humanos son el conjunto de poder sustentar en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Para Kant, la dignidad es el atributo de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley que la del mismo. En el ámbito del derecho, la dignidad humana no solo significa superioridad de los seres humanos, y es un fundamento de la ética pública de la modernidad. La promoción y la defensa de los derechos humanos se refieren a las acciones encaminadas a crear condiciones que permitan el plano desarrollado de los derechos humanos a todos los individuos, sin ningún tipo de discriminación o exclusión. Asimismo, buscan mejorar el seguimiento de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional para hacerlos valer, vigilar que se respeten y, si es el caso, que se aplique la sanción a los representantes de vulnerarlos. Acciones que promueven y defienden los derechos humanos son divulgación, cumplimiento y el trabajo por los derechos humanos. Esto se refiere al deber que tienen los estados de atender las obligaciones expuestas en la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, que están relacionadas con el fomento de la vivencia y el respeto de los derechos humanos, así como la cooperación entre las naciones para alcanzar este propósito. La difusión consiste en el uso de los diferentes mecanismos para divulgarlos en contextos nacionales e internacionales, con el fin de crear una cultura que favorezca su respeto y vigencia. Los derechos humanos también lo podemos encontrar en la escuela, ya que son las instituciones educativas y son un medio privilegiado para poder difundir, hacer respetar y trabajar por los derechos humanos. El trabajo por los derechos humanos nos hace la referencia a la implementación de acciones, estrategias
o programas en función de la defensa y el respeto de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Estas acciones pueden ser desarrolladas por diferentes organizaciones de carácter gubernamental o no gubernamental. La importancia de los derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica, porque forman parte de las constituciones y, en general, en el ordenamiento jurídico de los estados. También en el ámbito de la comunidad internacional por su reconocimiento en numerosos tratados internacionales, tanto de carácter general como sectorial, universal y regional, y por la creación de órganos jurisdiccionales o de otro tipo para su defensa, de promoción y garantía. Además, debido a su aceptación de diversos derechos humanos, se consideran parte del derecho internacional, tal y como han afirmado órganos internacionales. Entre ellos se encuentra la prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida, o el acceso de unas mínimas garantías procesales, como en los juicios, y la prohibición de detención arbitraria. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora vas a contestar las preguntas en tu cuaderno y luego me lo vas a enviar a Cubicol. Primera pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Menciona nuestros derechos humanos. Menciona los derechos civiles y políticos. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? ¿Cuáles son las acciones que promueven los derechos humanos? Hasta la siguiente clase.